Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo otro día más desde Murcia, desde España. Y hoy os quiero compartir de por qué se les llama a las personas narcisistas o psicopáticas depredadores emocionales, depredadores del alma, vampiros emocionales, devoradores. Llámalo como quieras, más hoy os lo estaré compartiendo a la luz de la Biblia y desde también un punto psíquico, psicológico. Si esto os interesa, os invito a que me acompañéis. Y sabemos, amigos, para empezar, que a las personas narcisistas, psicopáticas, se les llama depredadores emocionales, depredadores del alma. Y bueno, pues os quiero hablar desde la Biblia, a la luz de la Biblia, sobre este tema, porque también hay registros de este suceso, de este fenómeno tan perverso y aterrador que puede llevar a cabo un ser humano, de devorar de manera intraespecie de los suyos e incluso de sus propios familiares a un nivel más consciente o inconsciente, de esa manera psíquica o emocional. Mas si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos un caso donde situación extrema de carencia, de necesidad, porque sabemos que narcisistas, psicópatas tienen esa carencia interna de afecto natural, de ciertas emociones y abusan o viven de extraer combustible de las emociones de los otros y entonces los van depredando, agotando, explotando. Y esto sucedía, como os he dicho, en el Antiguo Testamento de una manera literal a nivel físico. En tiempos de carencia extrema, de muchísimo estrés, había una mujer que le decía al rey de Samaria algo aterrador. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 27, os leo. Y él dijo: si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Bueno, esto es un registro literalmente donde llegaban a hacer estas cosas en momentos de extrema necesidad y de carencia por estar en oposición de las cosas de Dios. Les venían todos estos males. Aquí vemos como Eliseo, pues profeta de Dios, hablaba e intercedía por todas estas cosas, y de los que estaban para con Dios tenían, dice, gran comida, y cuando habían comido y bebido les envió y ellos se volvieron a su Señor. Bueno, una serie de relatos de lo que tiene el estar con Dios o no. Las personas que practican del pecado en extremo, que se corrompen en extremo, se van quedando vacías por dentro. Si no sanan heridas, si viven en esa corrupción del mundo, pues en esa carencia interna, en ese estrés interno, es cuando viene que se vea que madres narcisistas o familiares incluso hacen daño y destrozan a nivel interno de las emociones de sus hijos o de su vida interna, porque tienen negligencia, no tienen que darle, no tienen de esa emocionalidad para poder suplir necesidades emocionales. Pueden llevarlos bien vestidos, bien alimentados, pero en esta área hay una fuerte carencia en personalidades narcisistas y psicopáticas. Por tanto, se vuelven devoradores, o sea, explotan las emociones de los otros, los hacen reaccionar una y otra vez, hasta que, a través de tristeza, a través de ira, a través de negligencia emocional, vacío, abandono, rechazos, humillaciones, todas estas cosas que ellos hacen dañan a los otros y los van devorando, ¿no? Los van haciendo pequeños o quitándole de esa área que luego cuesta sanar, reconstruir, repararnos. Pero más gracias a Dios, pues se está dando de toda esta información acerca de estos depredadores emocionales
para que podamos ponernos a salvo y reconstruirnos. También os quiero leer en Salmo 124, donde dice: a no haber estado Dios por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, dice, vivos nos habrían tragado entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra agua las aguas impetuosas. Sabemos que cuando estamos de estas personas, vienen esas aguas impetuosas que representan de amargura, de ira, de estar mal en nuestro interior, de esa ansiedad que notamos como que nos ahogamos de estas aguas, ¿no? Y se necesita sanar, coger la mano de Dios para no ahogarnos y de ahí en adelante con Él que no nos vuelva a pasar y que nos libre, ¿no?, de esa depredación que hacen estas personas. Porque así dice después, con Dios, dice, bendito sea Dios que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Así que nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Esto es para los cristianos que confiamos en Dios, y te invito a la fe, porque Dios te puede librar de la depredación narcisista, te puede equipar de conocimiento, de sabiduría, de su Santo Espíritu que te guía toda la verdad, te da valentía, poder, fuerza, de su fruto que va creciendo en ti por medio de la fe en Jesucristo. Así que es el mayor antídoto, Dios, para que no nos devoren estas personas, porque su deseo y su mandamiento está en Gálatas capítulo 5, donde dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es lo que está sucediendo hoy en día, que se consumen unos a otros, que los narcisistas hacen de la víctima su fuente emocional que ellos no poseen e intentan de explotación por medio de hacerlas reaccionar, provocándolas a ira, a tristeza o a elogiarlos, a admirarlos o a esa atención constante que las lleva a esa indefensión aprendida donde no se encargan de nada de su vida y están 24/7 pendientes o en atención al narcisista, y eso consume, ¿no? Todo eso te va consumiendo, o todas sus tácticas de manipulación, sus tratamientos de silencio, sus maneras de ser que consumen al otro, los hacen entrar en ansiedad. Así que no dejes que te devoren, no dejes que te consuman, céntrate en llenarte tú de la fuente, como decía el rey David, mi copa está rebosando. ¿De qué rebosaba su copa? Del Espíritu Santo de Dios. Él es la fuerza, a Él tenemos que estar apegados a nivel emocional, porque Él sí puede llenarnos, sí puede hacernos felices, plenos, satisfechos en Cristo, y el relacionarnos con los demás de una manera sana. Ama al prójimo como a ti mismo. Primero te va a enseñar de amarte bien, de estar tú pleno, saciado, para que con lo que tienes puedas sazonar, como dijo Cristo, ser sal de la tierra, ser luz, y no de esto que hablan de empáticos oscuros, que se creen peores que los narcisistas, o que ahora voy a hacerle o voy a vengarme. Eso es caer en su juego, es estar en derrota, es estar entrando en esa consumición que hacen ellos, de consumirnos y de quitarnos de ser personas de bien, personas llenas, personas plenas, que podamos relacionarnos con desapego, desde el respeto, desde un compartir sano, desde una complementación y no desde una depredación insana como hacen personas narcisistas o psicopáticas. Así que bueno, como New Age o muchas filosofías y rudimentos huecos de este mundo, como dice en Colosenses, que hablan de sandeces, de cosas que no son ni reales, son vampiros emocionales, son reptilianos, son cosas que realmente no son, porque son humanos, pero sí que es verdad que tienen una conducta devoradora
y quería hablarlo desde esta perspectiva bíblica para la gloria de Dios y para la ayuda de toda persona de la verdad, de bien, todo hijo de Dios que pueda conocer desde esta perspectiva. Y por último, despedirme con que leáis segunda de Timoteo 3, donde describe, además os lo voy a leer en un momento porque así finalizamos bien con lo que se habla de estas personalidades a un nivel más específico en la Biblia, de los narcisistas, de los psicópatas. Y dice así: también debes saber esto, carácter de los hombres en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que esto se traduce en que son egoístas, que solo miran por sus intereses, que no aman al prójimo como a sí mismos, sino que solo se aman a sí mismos y no de una manera sana, sino arrogante, con ese sentido de superioridad, pero es como un ensimismado que tiene el narcisista o el psicópata, y a esto se refiere con amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos están viciados, están exacerbados en los deseos y obras de la carne, que se relata en el libro de Gálatas, y no aman de Dios ni de sus mandamientos, porque Cristo dijo que para amar a Dios se tiene que caminar en sus mandamientos. Pueden haber tropiezos, pero no una práctica. Y ellos practican de manera exacerbada. Muchos de ellos, incluso teniendo conocimiento de las escrituras y de la verdad, dice que aborrecen lo bueno, que aman más los deleites y que rechazan de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, van con una fachada de buena gente, de persona empática, persona humilde, persona incluso creyente, cristiana, pero son falsos profetas, engañadores, lobos disfrazados de ovejas, que negarán la eficacia de esa piedad, porque se les termina viendo su fruto, como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Se le ve lo que dejan en los demás de ansiedad, depresión, irritación, explotación en los otros, los llevan a esa servidumbre, los tienen en ese cautiverio. Ese es el fruto que dejan estas personas. Dice, a estos evita. Dice, porque estos se meten en las casas y llevan cautivas a las personas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, arrastran, ¿no?, desde tus deseos, expectativas. Dice que estas personas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Sabemos que muchas personas, tras relaciones de estas tan traumáticas, siempre están aprendiendo, y New Age y prácticas insanas de espiritualidad falsa, ciertas cosas que si Reiki, que si esto, que si lo otro, que para mí son falsas. Os hablo con todo respeto, cada uno que crea lo que quiera, pero yo creo en la Biblia y en el Espíritu Santo de Dios, y que todo lo que sea fuera de ahí no son espiritualidades sanas, sino demonios, porque así también lo declaran las Escrituras, que habrían demonios, engañadores, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y te quiere venir como con esa espiritualidad sana. Por eso mucha gente está siempre aprendiendo y aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios, nadie va al Padre sino por mí. Cristo es el camino, el seguir, guardar de su palabra, es lo que te puede salvar en esta vida y para vida eterna, porque Él se entregó, murió y resucitó al tercer día para todo el que lo crea y lo reciba, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dijo Él, que los que son de la verdad escuchan su voz, que antes de Él vinieron salteadores y engañadores, dice, pero mis ovejas no los escucharon, porque mis ovejas escuchan mi voz. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, que también andaba en toda esta búsqueda, incluso conociendo del narcisismo, pues bueno, vienen todos esos engaños de prácticas, espiritualidades falsas que engañan, que no son de la verdad sino de la mentira, y el padre de la mentira sabemos que es el diablo. Por tanto,
os invito a que si tenéis ya conocimiento del narcisismo, que si son vampiros emocionales, que si son reptilianos, que si no sé qué, aquí, para mí, y desde mi fe es la verdad, tengo plena convicción y he vivido tremendas experiencias con Dios a través de las escrituras, de confirmaciones, de tener comunicación con Él, y esto relata una profecía hecha y cumplida, donde se habla de estas personalidades y también de lo que se dice de que son depredadores emocionales. Dice que estos hombres narcisistas, psicópatas, resisten a la verdad. Sabemos que ellos, por más que les hablamos de la verdad, no nos hacen caso, cierran su oído. Dice que son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero una cosa buena que dice esta profecía: mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Por tanto, que se esté hablando tanto del tema de los narcisistas es porque es una profecía bíblica que se ha cumplido. Dice, mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Hoy vemos como hay muchísimos canales, libros, conocimiento acerca de estos depredadores emocionales, narcisistas, psicópatas, y que se nos está revelando de cómo actúan, de cómo sanarnos, de cómo liberarnos. Incluso esta profecía habla de ese tema de si puede estar un psicópata devorando a otro narcisista, pues también puede llegar a ser una presa del del psicópata, o sea, el psicópata atrapando a un narcisista, porque dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero resiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice más adelante, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que amigos, aquí os hablo de estos depredadores emocionales que sí se les llama de esta manera por causa de que devoran, ¿no? Y que hacen daño a nivel del alma, de la psiquis e incluso a nivel espiritual pueden dañarnos mucho. Y bueno amigos, esto es un poco todo lo que quería compartir acerca del tema. Espero que os sea de utilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy amigos, espero que os haya sido de luz, de ayuda para entender de esta temática. Si os ha gustado, por favor, dar a like, comentar si queréis agregar algo a este contenido, suscribiros al canal, dar a la campana que os siga llegando más información. Aquí os dejo mis otras redes sociales a vuestra disposición y si Dios quiere nos veremos en una próxima ocasión. Un beso fuerte amigos.